autoridades locales, provinciales, regionales. Queríamos nosotros en este acto fundamentalmente mantener la sencillez y el empeño en definitiva o la constante que ha sido en la reedificación o reestructuración o remodelación de este edificio. Como toda singladura tiene su caminar, y en este caso es una pequeña odisea lo que ha supuesto pues concluir las obras del ayuntamiento. La historia de la remodelación de este edificio se inicia en el año 83, en diciembre del 83, porque ocurre una copiosa nevada, amenaza la techumbre su derrumbe. En ese momento, además, cuando llueve, además es preciso poner calderos en diversas partes del edificio, y por otra parte, cuando entra esa nueva corporación en el año 83, resulta que para los servicios que se quieren tener nuevos, que la nueva corporación quiere poner en marcha, prácticamente no hay espacio ninguno. Es decir, si recordamos el viejo edificio, realmente tenía, lo que es la alcaldía ahora, unas pequeñas oficinas, el despacho del alcalde, que era aquel extremo de allí, pero sin los huecos actuales, algunos estaban taponados, el secretario en otro extremo, y lo que era el gobierno municipal, pues en la nave central de este piso. El resto prácticamente inexistente, y esa era la situación que nosotros encontramos, con una calefacción malísima además en ese momento, sin luz prácticamente en el edificio, y bueno, en unas condiciones pues bastante dificultosas. Nos planteamos entonces la necesidad de cambiar con urgencia. Estamos en el 27 de 12 del 83 y la corporación que preside don Recaredo Bautista decide cambiar las instalaciones al edificio del aeropuerto Panero, que en ese momento ha quedado vacío una vez que han finalizado, han dado por concluido su fin como centro docente. Es el 27 de 12 del 83, entonces, cuando se hace el traslado de las oficinas municipales al antiguo Colegio Leopoldo Panero. Pasarán casi 11 años. Hasta el 20 de 12 del 94 no se hace o no toma la corporación el acuerdo de volver a las dependencias anteriores, donde estamos ahora. Es decir, casi 11 años es la historia de esta pequeña odisea de rehabilitación del ayuntamiento. La primera subvención se solicita ya en el año 84, pero sin embargo, hasta el año 85 realmente no se tiene una subvención o juntar subvenciones por un importe de 28 millones de pesetas que permita casi acometer una primera fase de remodelación cercana a los 45 millones de pesetas. Ha habido ahí que pedir varias subvenciones, juntarlas, y fíjense cuál será la odisea de este edificio, que solo de actas municipales de acuerdo, de sesiones de pleno, vamos a hablar de resoluciones de la alcaldía o de lo que sea comisiones de gobierno. Solo de sesiones de pleno hay 28 acuerdos para poder finalizar este edificio. Ya con eso creo que es suficiente de la dificultad que ha atravesado las distintas corporaciones para finalizar esta obra. Las obras comienzan exactamente en marzo de 1987, es cuando se inician las obras también durante el mandato de don Recaredo Bautista. Se termina esa fase y después, una vez finalizada esa fase, va a ser en el año 89 ya, cuando se dé el empujón definitivo. Lo que pasa que a última hora hemos tenido un problema al sufrir quiebra o suspensión de pagos, o técnicamente como se diga, la empresa constructora, a la cual desde luego estamos muy agradecidos por el comportamiento que ha tenido con nosotros con esta casa. Es preciso hacer una adicional de nuevo de 17 millones de pesetas para concluir las obras efectivamente en el año pasado, en el año 94. Se trasladan a últimos de año, ya empiezan las dependencias municipales a venir para acá. Hay que decir también que esta obra es la de mayor envergadura de obra pública realizada, por lo menos en edificios de la ciudad, por este ayuntamiento, quizá en estos dos últimos siglos. Es decir, es la obra más costosa, es una inversión de 206 millones de pesetas, inmobiliario, y que supone más que el matadero, el pabellón, etcétera, etcétera. Es la obra de edificio civil más costosa y que más ha supuesto su remodelación. Por contra, hay que decir que es la que menos subvenciones ha obtenido, porque las vías de otorgamiento de ayudas públicas es bastante limitado. Sí que hubo un concurso en el año 85 de casi unos
consistoriales, pero prácticamente en los últimos años ha sido inexistente. De ahí que haya habido que acudir a la benevolencia de los distintos presidentes de las diputaciones, bien por aportación directa, como fue la última de 40 millones con don Agustín Turiel, o bien otras aportaciones año tras año, pequeñas aportaciones a través de planes territorializados. Ha habido que hacerlo así, la razón es evidente, nosotros y las distintas corporaciones que ha habido no pueden meter todo el dinero en una obra porque si no impediría con subvenciones ir haciendo otras. Ha sido bastante, repito, complicado determinar. Hoy nos acompaña el señor presidente de la Diputación, don Agustín Turiel, y queremos que él haga la inauguración de este edificio como prueba de afecto por esa ayuda final tan importante que fue en un momento determinado para concluir las obras y por el comportamiento, obviamente, de la Diputación Provincial y sus distintas corporaciones. Por otra parte, también queremos reconocerle la ayuda y la colaboración que ha tenido con esta ciudad durante su mandato. Las obras, por otra parte, finalizada la exposición técnica, diríamos, o más farragosa de datos, la remodelación yo sé que tiene su polémica. Es indudable que siempre que se acomete una remodelación de un edificio, pues tiene sus pros y sus contras. Yo quiero decir en primer lugar que tan lícita es la postura de quien pensaba que era conveniente dejar viva la intervención decimonónica de 1890-95 como quienes pensamos en su momento que había que cometer una reforma en profundidad que liberara el cuerpo barroco de ese desprecio que se hizo a fin de siglo del interior. Pensemos que el mismo Matías Rodríguez en la Historia de Astorga habla del edificio, ensalza curiosamente más el salón de sesiones que todo, es decir, en esa remodelación que se está haciendo coetánea a su época, resalta mucho más el salón de sesiones que todo lo que es el cuerpo barroco. Es más, dice que el edificio, mirado desde lejos, pues tiene una cierta proporción, pero que según te acercas, pues es chato, bajo, es decir, que no guarda las proporciones de lo que él llama renacimiento, es decir, de las formas un tanto clásicas. Indudablemente que ahora ha sido otra la postura que ha primado y se ha recuperado todo el cuerpo barroco. Si nosotros pudiéramos hacer una fotografía, una visión rápida del edificio interior, nos encontraríamos pues, con arcos descubiertos, con todas las paredes, con vanos cegados, en fin, con todas las perspectivas que de 1890 a 95 pues taponaron. Es decir, que era un criterio lícito, no quiere decir que no lo sea, pero de 1890 a 95 pues se hizo una intervención que levantó su polémica también porque cerró en ese momento un poco antes, pero dentro de su intervención, la calle del Arco, que atravesaba, ¿verdad?, este edificio. Quiero decir que la verdad absoluta no la tenemos nadie, ni el acierto total lo tenemos nadie, solo que nosotros hemos puesto el empeño en dejar un edificio para el próximo siglo. Cuando la corporación en su momento se plantea la necesidad de ampliar la casa consistorial, pensemos que en 1741, lo que hay abajo, la inscripción que hay abajo, según entramos, pone 1684, que o bien indica que ahí se había llegado hasta el arco de entrada en las obras, o bien el comienzo de las obras. Es un dato todavía que no está suficientemente aclarado. Es decir, en 1741 todavía se está adquiriendo alguna casa aquí en la parte trasera. Es decir, que estamos en un edificio que supuso casi un siglo en realidad de poderlo conformar y que sufre una transformación, repito, al siglo siguiente bastante profunda. Yo quiero dejar constancia que ha habido un mimo especial a esta casa, porque es la casa de todos los astorganos, que el arquitecto que ha diseñado y que ha concebido y que ha sido el artífice real, diríamos, de la obra, porque lo nuestro ha sido apuntar necesidades, buscar el dinero, aportarlo a la ciudad, pues ha puesto realmente todo el empeño, un empeño de una delicadeza que yo quiero resaltar y que sin duda será una obra que quedará para la posteridad, para la ciudad obviamente y para su currículum particular. Cuando se hizo el ayuntamiento, digo, también fue un esfuerzo encomiable. Había que ir construyendo sobre el impuesto, recabando dinero del impuesto sobre lo que llamaban la azumbre de vino. No está claro tampoco la aportación del marquesado en su momento y que es una situación tanto en el planteamiento de dignificación para las nuevas necesidades del corregimiento de la ciudad. Es un planteamiento, en estos términos que digo, semejante al que nosotros hemos pretendido.
Repito, no tendremos la verdad absoluta, pero se ha rehabilitado la casa de todos los astorganos. Deseamos, porque nosotros somos aquí a vez de paso, que sirva para las próximas generaciones, para las necesidades que pueda tener, que sin duda irán siendo cada vez mayores, porque en definitiva, si se plantea la corporación, el corregimiento en su día, tener un lugar digno para demostrar ese peso específico en la sociedad española de su tiempo, yo creo que ahora también hemos pretendido de alguna manera dar un peso específico al ayuntamiento como, diríamos, como un organismo, una institución que puede cada vez adquirir más competencias y servir mejor a los ciudadanos. Muchas gracias por su presencia y que esta casa sirva siempre para la democracia y para el beneficio de todos. Señor alcalde, señores alcaldes que fueron de la ciudad de Astorga, corporativos, autoridades, para mí es una satisfacción estar hoy en lo que es la inauguración oficial de las obras de remodelación de este ayuntamiento. Es verdad, hace unos años, recién tomado posesión yo como presidente de la Diputación Provincial, el alcalde de Astorga, Juanjo Perandones, estuvo a verme, a contarme un poco los problemas que en ese momento tenían para terminar esta obra. En ese momento quedaba una evaluación que se hacía de unos 80 millones de pesetas. Era un momento además que teníamos el presupuesto bastante consumido e intentamos buscar alguna partida. Y por ahí rebuscando, y desde luego con la ayuda de los servicios financieros de la Diputación, pudimos adquirir un compromiso de satisfacer el 50% de las obras con aquel límite de... No llegaba a 40 millones, eran 39 millones, no recuerdo exactamente la cifra, pero vamos prácticamente próximo a 40 millones. Y ese fue, yo creo que el primer ofrecimiento, si se recuerda, cuando yo estuve aquí a principios del año 1992, fue precisamente uno de los ofrecimientos que yo hice, o que atendí de lo que había sido el robo del alcalde. Y yo creo que la razón por la cual la Diputación aceptó perfectamente que tenía que tener ese compromiso era porque esta casa para Astorga significa mucho. Es una casa enraizada en la historia de estos últimos 300 años de Astorga y que de alguna manera luego significa muchísimo para Astorga, para todos los astorganos, para muchas generaciones ha significado mucho. Y había sido doloroso el proceso que habéis tenido que iniciar en el año 1983, teniendo que abandonar vuestras instalaciones y estar en el exilio durante muchos años. Años que yo incluso conocí, por razón de la profesión mía en aquel momento, de venir muchas veces a Astorga y tener que ir precisamente a esas instalaciones provisionales del ayuntamiento, y que hacía casi, desde luego, que era una obra difícil de acabar, inacabable. Estabais en aquel exilio, en aquel destierro, y yo creo que desde luego que era de justicia devolveros al sitio donde debíais de estar. Y ahí colaboró la Diputación Provincial. Cierto que desde luego el esfuerzo importante, como ya ha quedado claro, lo ha hecho el Ayuntamiento de Astorga. Es quien ha hecho ese esfuerzo, pero yo creo que una corporación como la Diputación tenía la obligación de ayudar al Ayuntamiento de Astorga a recuperar lo que era su sede. Y así lo hemos hecho, y para mí ya digo que es una satisfacción que hoy se pueda hacer esta inauguración oficial de esta remodelación. Yo deseo, como lógicamente estamos en democracia, deseo de verdad que esto que se ha construido para el pueblo, pensando para el pueblo, pensando para los astorganos, sea de verdad siempre la casa del pueblo. Yo creo que la democracia vale muchísimo, y desde luego si la democracia vale mucho en cualquier institución, lo vale en aquella, mucho más en aquella que es la expresión más genuina de la sociedad civil organizada, que es un ayuntamiento. Yo espero de verdad y lo deseo que todos los astorganos disfrutéis esta casa por mucho tiempo, la disfrutéis en paz, en libertad, y que la disfrutéis como propia. Y yo de verdad os deseo que lo hagáis siempre, además en colaboración, o teniendo siempre como vecino mayor, desde luego, al alcalde, que en cada momento sea elegido. Nada más, muchas gracias y que lo disfrutéis durante muchísimo tiempo. Abajo en una inscripción que ha realizado la Escuela Taller. Le agradecemos también su colaboración. Nuestra idea era, finalizado ese acto, en el que también va a hacer una entrega de un obsequio a una asociación de la ciudad, una vez
realizada la inauguración, era realizar un acto público, un vino en la Plaza Mayor. No ha sido posible por la inclemencia del tiempo y por tanto se hará aquí. Entonces ahora bajamos de abajo y nos vamos a quedar donde va a tener el acto de inauguración con la asistencia de la banda municipal. Tati. Yo voy a agachar. Ya. A continuación, la Junta de Fomento va a hacer entrega al señor presidente de José. Señor presidente, muchas gracias por esa gestión. Muchas gracias por su colaboración. Da la vuelta, dale la vuelta. A su colaboración en el Ayuntamiento podemos contemplar nuestro patrimonio ya respetado.